Continuamos con un segundo volumen de una colección que se llama Todo se andará. La conocimos también aquí en este espacio de Pasión por los Libros, que era Historias de superhéroes, el caso del Dr. Cepi, que contaba la historia de un niño, varios niños que tenían cáncer infantil y el Dr. Cepi les ayudaba. Pues ahora vamos a hablar del trastorno del espectro autista a través de un libro pues muy bonito, muy emocionante y sobre todo que nos va a ayudar a aprender más sobre esta realidad de las familias, de los colegios, y para ello Miguel Domínguez nos va a ayudar una vez más. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Sofía. Estamos viendo los dos el libro y la verdad que emociona, muy bonito, para niños y para grandes, ¿no? Porque si te pregunto a qué público va dirigido, ¿qué me dices? Pues, a ver, yo siempre pienso que la colección en general y este libro en concreto, yo creo que es una herramienta que puede ser útil para concienciar, ¿no?, a la sociedad y que vean realidades como esta del trastorno del espectro autista, con las que trabajo diariamente, y que puedan ser como herramienta pues, para explicarles, por ejemplo, un profesor a sus alumnos por qué es así o cómo son las características del compañero que se sienta 2 filas más adelante. Y también un poco para las familias en general, ¿no? Familias que puedan tener en su casa un miembro con trastorno del espectro autista, pues un poco para conocer sus características, ¿no? ¿Por qué es así mi sobrino? ¿Por qué es así mi hermano? ¿Por qué es así mi nieto, ¿no? Para las familias en general, porque estos niños son parte de nuestra sociedad, y para comprender por qué es así el niño que juega en el parque o que está en el parque pues todos los días. Y sobre todo es que me interesa mucho el también romper esas barreras invisibles que nos separan muchas veces de ellos, que están muchas veces más en nuestra mente, de tal manera que nos ponemos nosotros nuestros propios peros y tenemos nuestros propios prejuicios, esas ideas preconcebidas de niños raros, de niños incluso malcriados, ¿no?, que en alguna ocasión he tenido la oportunidad de que me contaran las familias, pues un poco a través de eso conocer, que sea una herramienta que pueda conocerlos mejor y tener una idea más justa de cómo son estas personas y sus familias, a las que le doy mucha importancia. Es un libro que podemos tener en casa perfectamente todas las familias, porque nos va a ayudar a empatizar con personas que son iguales que nosotros, lo único que tienen otra forma de proceder por circunstancias de su cerebro que hablábamos antes. Exactamente, pero es que además lo cuento desde el punto de vista de la familia, lo cuento desde el punto de vista de la hermana mayor en este caso el protagonista, son Laura la hermana y Hugo el hermano. Entonces Laura nos cuenta pues qué le pasa a su hermano y se da cuenta que su hermano pues es diferente al resto de niños de su edad, e incluso se da cuenta que también es diferente a ella cuando era pequeña. Entonces un día les pregunta a sus padres y a mi hermano qué le pasa, pero sus padres no saben qué contestar, porque aunque sí que es cierto que algo diferente ven en su hijo, pero tienen ese miedo, tienen esa incertidumbre de lo que le pasa y están un poco sin saber hacia dónde ir. Pero sucede algo, hay un momento en el que sucede algo en la vida que hace que los padres entren en acción y dicen: necesitamos ayuda. Y a través de pedir esa ayuda y de llegar a profesionales, y pasado un tiempo vuelven a hablar con su hija. Laura, ahora sí creemos que podemos decirte lo que le pasa a tu hermano. Y entonces una conversación entre dos padres y una hermana, les cuentan por qué Hugo es así, por qué Hugo tiene esas rabietas, por qué Hugo tiene esa ansiedad y cómo es la manera en la que hay que proceder para la metodología, para facilitar pues la vida de Hugo y facilitar su comunicación y que Hugo esté integrado perfectamente. Entonces esta es la historia. Esta es la historia de un geranio y un pañuelo, que además está perfectamente ilustrado, por eso digo que también para el público infantil es bonito, sí, y para los grandes también nos gusta. Claro, las ilustraciones son de Miguel Calero, que son unas ilustraciones muy buenas, y está dirigida, como digo, la colección en general y este libro en concreto yo lo concibo para que sea leído los padres a los hijos o los hijos con los padres, ¿no? Y sobre todo en cualquier ambiente donde lo que se quiera hablar es de valores y de educación, ¿no? Entonces para adultos también está dirigido con mucha intención además.
Además, creo que también desde casa deben conocer que está supervisado por una psicóloga que se dedica al diagnóstico de chicos con el trastorno. Exactamente, el epílogo lo hace Raquel Valiente, que es una profesional psicóloga que trabaja en la Comunidad de Madrid y que ha estado en contacto conmigo durante este tiempo y que viene a algunas presentaciones conmigo, y entonces ella trabaja en un equipo que entre otras funciones lo que hacen es diagnosticar o valorar a niños con trastorno del espectro autista en la Comunidad de Madrid, y entonces bueno, pues ella cuando yo le ofrecí el proyecto le gustó mucho y bueno, pues siempre dice que es una herramienta útil para conocer este mundo y que herramientas así pues son las que se necesitan, ¿no? Poca literatura que se divulgue sobre el autismo en general. Sobre todo, pues digamos que esté actualizada, ¿no? Que se hable, y sobre todo yo por lo menos que no quiero caer en la pena ni en la sensiblería ni nada. Yo quiero mostrar a estas personas tal como son, con las cosas que pueden hacer, que son, o sea, con las cosas que no pueden hacer y con las que son y que están ahí y que son evidentes, y con las cosas que sí pueden hacer, pero como cualquiera de nosotros, porque no se trata de ser el mejor en todo, no se trata de ser un lumbreras o una persona súper especial, se trata de ser la mejor versión de nosotros mismos y llegar hasta el máximo de sus capacidades, estos niños con trastorno del espectro autista o otros niños con discapacidad con los que trabajo. Se trata de ser la mejor versión de nosotros mismos. Por eso, como mi colección va dedicada a visualizar estas realidades, le puse el nombre de Todo se andará. Llegar cada uno donde pueda, despacio, porque estos niños nos asombran mucho. Porque pensamos todos en cosas que no pueden hacer, pero son tantas las cosas que son capaces de hacer. El trastorno del espectro autista, Sofía, es muy amplio. Yo me baso en un niño de una experiencia que tuve, pero hay niños y las capacidades son muy amplias como personas somos. Y sí que hay cosas que son muy capaces de hacer, tienen una capacidad de concentración extraordinaria, una capacidad para abordar temas que son de su interés extraordinarios. En fin, hay mucha variedad. Entonces yo apuesto por eso, por mostrar una realidad tal y como son, sin sensiblería barata y mostrando pues cómo son, porque lo veo en el día a día. A propósito, este sábado día 2 se celebraba el Día Internacional del Espectro Autista, que no te he presentado como auxiliar técnico educativo. En tu día a día ves a personas con capacidades de todo tipo. ¿Qué te hizo saltar y decir, me gustaría escribir algo sobre este trastorno? Pues fue un poco la primera vez que yo me encontré con un niño con trastorno de espectro autista. Bueno, escribir es una casualidad que me ha llevado por derroteros que yo no pensaba que iba a escribir, pero escribir sobre autismo en concreto fue el ver al primer niño, encontrarme con el primer niño autista que yo me encontré, que me impactó, y encontrarme con su familia. Yo me encontré a un niño que estaba distante, apartado en una clase, que se apartaba, que cuando intentaba acercarme a él, pues de alguna manera, o intentábamos acercarnos a él, rechazaba el contacto físico, que no me miraba, que no nos miraba, que si por algún casual la mirada se cruzaba era como si te penetrara, no había contacto visual fijo, que no comunicaba, que no hablaba, que no entendía lo que yo le decía ni era capaz de expresarme lo que él necesitaba. Y que cuando le cambiábamos de espacio, cuando venía un profesor diferente o cuando le cambiábamos de habitación, cuando había algo que él no predecía, que él no sabía con antelación, eso le producía ansiedad y lo pasaba mal, Él lo único que quería era estar aislado y jugar con un coche, pero no jugar un coche de manera, digamos, corriente, sino dado la vuelta y haciéndole girar las ruedas, y las miraba de manera pues, transversal, ¿no? Exactamente, entonces eras todo su afán, sacarle todo aquello le producía ansiedad. Pero también me encontré con profesionales como yo que teníamos dificultad para ajustar la respuesta educativa que necesitaba. Muchas veces por falta de conocimientos, otras veces por falta de medios, porque este niño no tenía un trastorno diagnosticado, es decir, aunque veíamos que tenía rasgos, pero no estaba todavía valorado como tal, era un niño que apenas tenía 3 años. Y sobre todo, Sofía, me encontré con una familia. Y me encontré con una familia angustiada, una familia con miedo,
Una familia que me decía su madre, es que detrás de mí hay un run run de qué raro es tu hijo, es que tu hijo no lo estáis educando bien. Muchos comentarios que venían de la propia familia. Y en palabras textuales de la madre, Miguel, tengo miedo de que a mi hijo le diagnostiquen como autista y que le ponga una etiqueta que le marque para siempre. Entonces a mí aquello me marcó, y como luego he tenido la oportunidad de escribir, pues yo quería escribir desde todas las perspectivas, desde trabajar con ellos como trabajo, desde la perspectiva de los profesionales con los que estamos y las metodologías que se usan y las dificultades que nos encontramos, y desde la familia, y desde la perspectiva de la familia, para calzarnos todos los zapatos de las familias de niños con autismo o niños con cualquier otra discapacidad, y entonces pues valorarlos en su justa medida, es decir, dándoles la importancia que tienen, que yo creo que es mucha. Y una cosa muy importante también es el punto de vista de los hermanos de niños con discapacidad. Me comentaba Cristina, presidenta de la Federación de Autismo de Castilla-La Mancha, que me acompañó en la presentación de aquí de Ciudad Real, le decía, Miguel, cuando tienes un hijo que necesita ayuda, te vuelcas y de alguna manera dejas de atender pues en este caso yo a mi hija, ¿no? Entonces, me gusta mucho del libro la perspectiva que tocas de la hermana. Y bueno, pues esa es, todo eso es lo que he querido poner en este libro, además de explicar de manera sencilla, de manera amena, todas las estrategias metodológicas que se utilizan para ayudar o trabajar con estos niños. Estos niños muchas veces me lo imagino como si estuvieran en una especie de laberinto. Su día a día es como una especie de laberinto, que no saben dónde ir, a dónde acudir, con quién estar, ¿no? Es un laberinto de escaleras, de subida, de bajada, de pasillos, que un pasillo te da otro. Es un caos. Entonces ese laberinto hay que ordenarlo. Ese laberinto cada día hay que ordenarlo. ¿Y cómo se ordena? Hay que darle un mapa. ¿Cómo se da? Con pictogramas, con imágenes, anticipándole con imágenes todo lo que tienen que hacer y dónde lo van a hacer, incluso con quién lo van a hacer. De tal manera que esa anticipación, esos pictogramas a ellos les da tranquilidad y les ayudan a situarse. Y si además estos pictogramas, estas imágenes, que podemos, un pictograma, para alguien que no sepa qué es un pictograma, el pictograma es ese dibujo que representa, que guarda relación con lo que se quiere representar. Si vais a un baño, lo que hay, el dibujo indica exactamente, eso es un pictograma, un dibujo que nos aclara, que nos ayuda. Pues estas personas que a veces tienen también dificultad para la comunicación, para decir y expresar, como te he dicho antes, lo que quieren o lo que necesitan, estos pictogramas también se pueden utilizar como elemento facilitador de la comunicación, o bien como sustituto de la comunicación para aquellos niños que no tienen habla, o como apoyo, como complemento. De tal manera que si yo te ofrezco a ti un pictograma, un dibujo en donde hay un vaso de agua o un niño bebiendo agua, y te lo ofrezco, tú entiendes que yo quiero agua y me facilitas ese agua. Si te digo uno donde hay un baño, pues me llevas al baño. Entonces, estos pictogramas facilitan eso, también la comunicación. Entonces, ya les estamos dando la llave de ese laberinto para facilitar el encuentro entre ellos y nosotros y ellos, porque esto es bidireccional. Y eso es lo que intento explicar también de manera sencilla en el cuento. Pues a propósito, como decíamos, de este 2 de abril hemos entendido un poco más la realidad que se esconde bajo este trastorno del espectro autista, que podemos todos colaborar para facilitar la vida y vivir todos un poco mejor, el punto de vista de las familias y el punto de vista de esa hermana, ¿no? que lo sufre o lo padece o quiere ayudar, claro, y no puede. Claro. Pues Miguel, esperamos el siguiente libro de Todo se andará. ¿Se puede adelantar algo? Bueno, pues hay varios escritos, varios personajes de estas personitas con las que yo trabajo y ya están escritos. Bueno, pues falta un poco hablar con la editorial a ver cuál es el siguiente, pero bueno, escritos están. Faltan darles un poco de ajuste y hablar con la editorial, pero seguro que van en esta línea. Es decir, eso, que ya contamos con un libro que nos habla del autismo, como se conoce un poco vulgarmente, así que gracias por darnos este manual que podamos tener todos en casa. Muchas gracias, Sofía, gracias a vosotros.